España ha vivido crímenes que han marcado a generaciones enteras. Casos que durante años han ocupado portadas, informativos y debates televisivos. Historias que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Pero pocas lograron generar el impacto, la conmoción y la incredulidad que provocó el caso de Assunta Basterra. Porque cuando una niña desaparece, la sociedad suele mirar hacia afuera. Se busca a un desconocido, a un secuestrador, a un agresor oculto entre las sombras. Pero en esta ocasión, la investigación tomó un rumbo completamente inesperado. Uno que nadie imaginaba en los primeros momentos. Uno que transformó una desaparición en uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia reciente de España. La noche del 21 de septiembre de 2013, el cuerpo sin vida de una niña de 12 años apareció abandonado junto a una pista forestal del municipio gallego de Teo. Aquella niña era Assunta Basterra Porto, brillante, educada, admirada por profesores y compañeros, una niña que parecía tener todo el futuro por delante. Las primeras horas fueron caóticas. La noticia se extendió rápidamente. Los medios comenzaron a hablar de una desaparición seguida de un asesinato. La indignación era general. La pregunta parecía sencilla: ¿quién había sido capaz de hacer algo así? Pero conforme avanzaban las investigaciones, las respuestas comenzaron a apuntar hacia una dirección impensable. Una dirección que conmocionaría a toda España, porque los principales sospechosos no eran extraños, no eran delincuentes conocidos, no eran personas desconocidas para la víctima. Eran quienes supuestamente más la querían, sus propios padres. A lo largo de este video vamos a reconstruir cada detalle del caso, desde la llegada de Assunta a España hasta la investigación policial, desde las contradicciones de los sospechosos hasta el juicio que paralizó al país. Analizaremos las pruebas, los testimonios, las dudas y las preguntas que todavía hoy siguen generando debate. Esta es la historia del caso Assunta, una historia real, una historia oscura y una historia que todavía hoy resulta difícil de comprender. Antes de hablar del crimen, debemos conocer a la víctima, porque detrás de los titulares existía una niña real, una persona con sueños, con aspiraciones, con una vida que apenas estaba comenzando. Assunta nació en China el 30 de septiembre del año 2000. Su nombre original era Yong Fang. Por aquella época, miles de niños chinos eran adoptados por familias de distintos países debido a las políticas demográficas vigentes en el país. Entre las personas que iniciaron el proceso de adopción se encontraban Rosario Porto y Alfonso Basterra. La pareja llevaba años intentando formar una familia. Cuando finalmente pudieron adoptar a la pequeña, ambos parecían enormemente felices. Assunta llegó a España siendo apenas un bebé, y desde ese momento pasó a formar parte de una familia acomodada de Santiago de Compostela. Rosario Porto pertenecía a una conocida familia gallega. Era abogada. Había crecido rodeada de privilegios. Su entorno gozaba de una posición económica destacada. Alfonso Basterra trabajaba como periodista y escritor. Era considerado una persona culta e inteligente. Juntos proyectaban una imagen de estabilidad, de éxito y de normalidad. Los primeros años de vida de Assunta transcurrieron aparentemente sin problemas. La niña destacó desde muy pequeña por sus capacidades intelectuales. Profesores y conocidos coincidían en algo: era excepcional. Aprendía con rapidez,
mostraba una gran curiosidad y poseía una madurez impropia de su edad. Con el paso de los años comenzó a estudiar idiomas, música y diferentes actividades extraescolares. Las notas eran excelentes, los comentarios de sus profesores también. Muchos la describían como una alumna brillante, responsable, educada y extremadamente inteligente. Para cualquier observador externo parecía una niña feliz, una niña afortunada. Durante mucho tiempo, la imagen pública de la familia fue impecable. Las fotografías mostraban sonrisas, los vecinos hablaban de una familia educada. Nada hacía pensar que existieran problemas graves, pero la realidad era diferente. Las relaciones familiares comenzaron a deteriorarse progresivamente. Rosario y Alfonso atravesaban dificultades en su matrimonio. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. Los desacuerdos se acumulaban y finalmente llegó la separación. Sin embargo, ocurrió algo extraño. A pesar del divorcio, ambos continuaron manteniendo una relación muy cercana. Seguían viéndose, seguían compartiendo tiempo juntos y seguían formando parte de la vida cotidiana de Asunta. Aquello llamó la atención de algunas personas cercanas, porque la relación parecía situarse en una especie de terreno ambiguo. No eran exactamente pareja, pero tampoco actuaban como dos personas completamente separadas. Mientras tanto, Asunta iba creciendo, entraba en la adolescencia y comenzaba una etapa especialmente importante en la vida de cualquier persona, una etapa en la que se desarrollan la personalidad, las amistades y los proyectos de futuro. Nadie podía imaginar que le quedaban apenas unos meses de vida. Meses antes del crimen comenzaron a ocurrir situaciones que, vistas con perspectiva, resultarían inquietantes. Asunta empezó a encontrarse mal en distintas ocasiones. Se sentía cansada, tenía episodios de somnolencia, le costaba mantenerse despierta y algunas personas cercanas notaron cambios en su comportamiento. En aquel momento nadie sospechó nada grave. Se pensó que podían ser problemas normales de salud, estrés o simples molestias pasajeras, pero los investigadores descubrirían más tarde algo estremecedor. Las pruebas toxicológicas revelarían que la menor había estado consumiendo lorazepam, un potente medicamento ansiolítico. Y no solo eso, los expertos concluyeron que no se trataba de una única administración. Todo indicaba que el suministro había sido repetido durante un periodo de tiempo. La pregunta era aterradora. ¿Quién estaba administrando esos medicamentos a una niña de 12 años? Y, sobre todo, ¿con qué intención? Llegó el sábado 21 de septiembre de 2013. Era un día aparentemente normal. Nadie podía imaginar que, apenas unas horas después, toda España conocería el nombre de Asunta Basterra y que su historia se convertiría en uno de los casos criminales más impactantes del país. Durante la mañana, la actividad de la familia transcurrió con aparente normalidad. Rosario Porto y Asunta realizaron algunas gestiones y pasaron parte del día juntas. Nada hacía pensar que aquellas serían las últimas horas de vida de la menor. Sin embargo, los investigadores reconstruirían posteriormente esa jornada minuto a minuto. Cada desplazamiento, cada llamada, cada conversación, cada movimiento del vehículo de Rosario. Todo sería analizado con enorme detalle. Con el paso de los meses, esa reconstrucción se convertiría en una de las piezas fundamentales de la investigación. Durante la tarde, Rosario y Asunta se dirigieron al chalet familiar situado en Montouto,
una vivienda ubicada en una zona tranquila del municipio de Teo, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. Según la versión inicial ofrecida por Rosario, ambas llegaron a la casa y permanecieron allí durante un tiempo. Después, aseguró que salió para realizar unos recados, dejando a Asunta sola en el domicilio. Cuando regresó, explicó que la niña ya no estaba. Aquella fue la primera versión que ofreció a los investigadores, pero muy pronto comenzaron a surgir dudas. Los horarios no terminaban de coincidir. Algunas cámaras de seguridad mostraban movimientos distintos a los descritos, y varios detalles empezaban a despertar las sospechas de la Guardia Civil. En ese momento, sin embargo, la prioridad era localizar a Asunta. Se pensaba que podía estar desaparecida o incluso secuestrada. Nadie imaginaba todavía el desenlace. Cuando Rosario afirmó que Asunta había desaparecido, comenzaron los primeros intentos para localizarla. Se realizaron llamadas, se contactó con familiares, se preguntó a vecinos. La preocupación aumentaba con el paso de los minutos. Una niña de 12 años no desaparecía sin dejar rastro. Los agentes comenzaron inmediatamente las primeras comprobaciones. Había que averiguar cuándo había sido vista por última vez, quién había hablado con ella, qué ropa llevaba puesta, si tenía teléfono móvil, si existía alguna pista que permitiera seguir sus movimientos. Mientras tanto, los familiares mostraban una gran preocupación. Los medios de comunicación empezaban a hacerse eco de la noticia. La desaparición de una menor siempre moviliza enormes recursos. Las primeras hipótesis eran variadas. Quizá había sufrido un accidente, quizá se había perdido, quizá alguien la había secuestrado. Todas las posibilidades permanecían abiertas, pero conforme avanzaban las horas, la preocupación aumentaba. No existía ninguna llamada pidiendo un rescate. No había testigos que hubieran visto un posible secuestro. No aparecía ninguna pista sólida. Y el tiempo jugaba en contra. Mientras la búsqueda continuaba, los investigadores comenzaron también a observar con atención la actitud de los padres. Era un procedimiento habitual. Las primeras declaraciones siempre resultan importantes. No solo por lo que se dice, también por cómo se dice. Los investigadores analizan los tiempos, las contradicciones y los detalles, porque en muchas ocasiones las primeras horas son decisivas para resolver un crimen. Aquella misma noche ocurrió algo que cambiaría completamente la investigación. Un hombre circulaba por una pista forestal situada en el municipio de Teo. Era una zona apartada, con escasa iluminación, un lugar poco transitado durante la noche. Mientras avanzaba por el camino, observó algo extraño junto a la cuneta. Al principio pensó que podía tratarse de un animal o de un objeto abandonado, pero decidió detener el coche para comprobarlo. Cuando se acercó, descubrió una escena estremecedora. El cuerpo de una niña yacía inmóvil sobre el suelo. Inmediatamente avisó a los servicios de emergencia. Pocos minutos después, llegaron varias patrullas de la Guardia Civil. La zona fue acordonada. Nadie podía acceder al lugar. Los agentes comenzaron a fotografiar cada detalle antes de mover absolutamente nada. Pronto llegó la confirmación que todos temían. La niña era Asunta Basterra. La desaparición acababa de convertirse en un asesinato. Los especialistas de criminalística examinaron cuidadosamente el lugar. Resultaba evidente que el cuerpo había sido abandonado allí. No parecía el lugar donde había ocurrido la muerte. No existían signos de una lucha prolongada en la zona. Alguien había trasladado el cuerpo hasta ese camino y había intentado dejarlo oculto entre la vegetación.
Cada centímetro del terreno fue inspeccionado. Se recogieron fibras, huellas, restos biológicos, marcas de neumáticos. Cualquier pequeño detalle podía resultar decisivo. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicar la autopsia. Aquella autopsia cambiaría por completo la investigación. Los forenses determinaron que Asunta había fallecido por asfixia. No había muerto de forma accidental. Alguien había acabado deliberadamente con su vida. Pero eso no era todo. Durante el examen toxicológico, apareció un dato todavía más inquietante. En el organismo de Asunta existía una cantidad muy elevada de lorazepam, un medicamento utilizado como ansiolítico y sedante. La concentración encontrada era muy superior a la que correspondería a un uso terapéutico. Los expertos concluyeron que la menor había sido sedada antes de morir. Aquello suponía un cambio radical. Ya no se buscaba únicamente al responsable de una asfixia. También había que averiguar quién había suministrado el medicamento y cuándo lo había hecho. Los investigadores comenzaron entonces a revisar la vida cotidiana de Asunta durante las semanas anteriores. Las conclusiones serían sorprendentes. Al analizar muestras y estudiar su historial, los especialistas consideraron que no era la primera vez que había ingerido lorazepam. Todo apuntaba a que había recibido pequeñas dosis con anterioridad. Era una posibilidad extremadamente preocupante, porque sugería planificación y también indicaba que quien administraba el medicamento tenía acceso directo y frecuente a la menor. A partir de ese momento, la investigación tomó un rumbo completamente distinto. La Guardia Civil dejó de centrarse únicamente en un posible agresor desconocido y comenzó a analizar minuciosamente el entorno más cercano de Asunta: familiares, amigos, profesores, vecinos, cualquier persona que hubiera tenido contacto con ella durante los días previos. Sin embargo, cuanto más profundizaban en las investigaciones, más dudas surgían sobre la versión ofrecida por Rosario Porto. Los horarios no coincidían, los desplazamientos resultaban extraños y algunas pruebas comenzaban a señalar hacia donde nadie quería mirar. La siguiente fase de la investigación cambiaría el caso para siempre. Porque las cámaras de seguridad, los registros telefónicos y las contradicciones en las declaraciones empezarían a construir una historia completamente distinta de la que los padres habían contado desde el principio. Mientras tanto, la atención también se dirigió hacia Alfonso Basterra. Los investigadores decidieron analizar también sus movimientos y comprobar si existía algún elemento que pudiera relacionarlo con el crimen. La presión aumentaba cada día. Fuera de los juzgados, decenas de periodistas esperaban cualquier novedad. Las televisiones emitían programas especiales y en toda España comenzaba a surgir una pregunta que hasta hacía unos días parecía impensable. ¿Podían estar implicados los propios padres de la niña? El 24 de septiembre de 2013, apenas 3 días después del hallazgo del cuerpo de Asunta, la investigación dio un paso decisivo. La Guardia Civil detuvo a Rosario Porto. Horas más tarde, también fue detenido Alfonso Basterra. La noticia recorrió España en cuestión de minutos. Los padres que apenas unos días antes pedían ayuda para encontrar a su hija se habían convertido en los principales sospechosos de su asesinato. Durante los interrogatorios, ambos negaron cualquier participación en la muerte de Asunta. Afirmaron que eran inocentes y aseguraron que no sabían quién podía haber hecho algo tan terrible. Sin embargo, la Guardia Civil consideraba que los indicios acumulados hasta ese momento eran suficientes para continuar con la investigación en esa dirección. Tras ser puestos a disposición judicial,
El juez acordó su ingreso en prisión provisional mientras continuaban las diligencias. A partir de ese momento comenzaría una larga investigación que se prolongaría durante meses. Durante los meses siguientes, los investigadores trabajaron prácticamente sin descanso. Cada prueba fue examinada una y otra vez. Se analizaron teléfonos móviles, ordenadores, documentación médica, recetas, informes toxicológicos y cientos de declaraciones de testigos. Los peritos reconstruyeron los últimos movimientos de Assunta. Intentaron establecer una línea temporal exacta desde la mañana del 21 de septiembre hasta el momento en que su cuerpo apareció en la pista forestal de Teo. Mientras tanto, la defensa de Rosario y Alfonso insistía en que no existían pruebas directas que demostraran su culpabilidad. Argumentaban que la investigación se basaba principalmente en indicios. Por su parte, la Fiscalía sostenía que el conjunto de esas pruebas permitía reconstruir lo ocurrido y apuntaba a la responsabilidad de ambos acusados. La expectación era máxima. Cada nueva información ocupaba titulares. Y el caso seguía siendo el principal tema de conversación en todo el país. Cuando la fase de instrucción llegó a su fin, el siguiente paso sería el juicio. Un juicio que prometía convertirse en uno de los más mediáticos de la historia reciente de España. En octubre de 2015 comenzó el juicio con jurado popular. La atención mediática era enorme. Cada mañana, decenas de cámaras esperaban la llegada de los acusados. Las sesiones eran seguidas minuto a minuto por los medios de comunicación. La Fiscalía defendía que Rosario Porto y Alfonso Basterra habían actuado conjuntamente y que Assunta había sido sedada con lorazepam antes de morir por asfixia. La defensa rechazó esa versión y sostuvo que no existían pruebas directas que demostraran que ambos hubieran cometido el crimen. El juicio estuvo marcado por la presentación de numerosas pruebas periciales y por el análisis detallado de los movimientos de los acusados durante el día de los hechos. Cada declaración era seguida con enorme interés por la opinión pública. El ambiente en la sala era de máxima tensión. El jurado debía valorar semanas de testimonios, informes y pruebas antes de alcanzar una decisión. Tras semanas de declaraciones, informes periciales y cientos de pruebas analizadas, el juicio llegaba a su momento más importante. Había llegado la hora de que el jurado popular deliberara. Durante varios días, los 9 miembros del jurado revisaron cuidadosamente toda la información presentada en la sala. Debían responder a una única pregunta. ¿Habían quedado demostradas las acusaciones contra Rosario Porto y Alfonso Basterra? Mientras tanto, fuera de los juzgados, la expectación era enorme. Los medios de comunicación permanecían atentos a cualquier novedad. Cada movimiento de los abogados era noticia. Finalmente, el jurado anunció su decisión. Consideró probada la participación de ambos acusados en la muerte de Assunta. Según el veredicto, la menor había sido sedada previamente con lorazepam y posteriormente falleció por asfixia. Con esa decisión, el tribunal dictó sentencia. Rosario Porto fue condenada a 18 años de prisión. Alfonso Basterra recibió la misma pena. Los dos fueron declarados culpables del asesinato de su hija. La noticia ocupó inmediatamente las portadas de todos los periódicos. Los informativos abrieron con aquella sentencia. El caso que había mantenido en vilo a España durante más de 2 años llegaba, al menos judicialmente, a su final. Muchas personas consideraron que la justicia había actuado correctamente. Entendían que el conjunto de pruebas presentadas durante el juicio era suficiente para demostrar la responsabilidad de ambos acusados. Otras, sin embargo,
continuaban teniendo dudas. Se preguntaban por qué nunca apareció un móvil completamente claro. ¿Por qué unos padres aparentemente normales acabarían con la vida de su propia hija? A diferencia de otros casos criminales, aquí nunca existió una confesión. Ninguno de los dos admitió haber participado en el asesinato. Hasta el final defendieron su inocencia. Tras la sentencia, sus abogados presentaron recursos ante instancias superiores. Sin embargo, las condenas fueron confirmadas. La resolución terminó siendo firme. Para la justicia española, el caso estaba resuelto, pero para una parte de la opinión pública, seguían existiendo preguntas difíciles de responder. Después de la condena, Rosario Porto ingresó en prisión para cumplir la pena impuesta. Con el paso del tiempo, distintas informaciones reflejaron que su estado emocional se había deteriorado de forma importante. Durante los años siguientes, permaneció en diferentes centros penitenciarios. Mientras tanto, Alfonso Basterra continuó cumpliendo su condena en prisión. La vida de ambos había cambiado para siempre. Ya no quedaba nada de aquella imagen de familia acomodada que durante años habían proyectado en Santiago de Compostela. El 18 de noviembre de 2020 llegó otra noticia que volvió a situar el caso en los titulares. Rosario Porto fue encontrada sin vida en su celda. Las investigaciones concluyeron que se había quitado la vida. Su muerte puso punto final a una historia marcada por la tragedia. Una historia en la que la única víctima inocente había sido Asunta. Han pasado muchos años desde aquella noche de septiembre de 2013. Sin embargo, el nombre de Asunta Basterra sigue siendo recordado. Su historia continúa apareciendo en documentales, libros, programas de televisión y series que intentan reconstruir lo ocurrido. Porque este caso no solo impactó por la brutalidad del crimen, impactó porque rompió una idea que muchas personas consideraban inquebrantable, la de que el hogar es siempre el lugar más seguro para un niño. También demostró la enorme importancia de la investigación científica, las pruebas forenses, los análisis toxicológicos, las cámaras de seguridad. Pero incluso después de la sentencia, siguen existiendo preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. ¿Qué ocurrió exactamente durante las últimas horas de Asunta? ¿Qué pasaba realmente dentro de aquella familia? ¿Existieron señales que nadie supo interpretar a tiempo? Más allá de las investigaciones, de los titulares y del juicio, conviene recordar quién era realmente la protagonista de esta historia. Asunta no era un nombre en un expediente judicial. Era una niña de 12 años, una estudiante brillante, una apasionada de la música, una persona con toda una vida por delante. Su historia terminó de la forma más trágica posible, pero su recuerdo sigue vivo. Y quizá esa sea la lección más importante de este caso. No olvidar nunca a la víctima, porque detrás de cada crimen hay una vida que ya no podrá continuar. Si este video te ha parecido interesante y quieres que sigamos analizando otros casos reales con el máximo detalle y respeto por las víctimas, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo caso.